Pero muy buenos días. Tengan todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, que nos sintonizan a través de este red social como es el Facebook Live. Qué bendición volvernos a ver. Y hoy continuaremos con este hermoso estudio. Hoy nos corresponde ver el segundo libro de las Crónicas, escrito por Esdras. Y vamos a mirar este hermoso libro, el contexto y las situaciones que está aquí relatando este siervo de Papito Dios, como era Esdras, un escriba, un sacerdote. Bueno, quiero saludar en esta mañana a mi prima Diana Vázquez, a mi prima Marlene. Quiero saludar a todos y cada uno de los hermanos, Juan Carlos Delgado Grijalva también, que se conecta y nos ve en vivo. Y bueno, todos los hermanos que hoy nos están sintonizando a través de este medio, los quiero saludar y pedirle a Dios que les bendiga de una manera pero muy hermosa. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta preciosa y hermosa mañana y te pido, Espíritu Santo, que tomes hoy el control de nuestras vidas. Toma mi vida en tus manos, que yo sea un instrumento en tus manos, Espíritu precioso de Dios. Úsame para la gloria y la honra de Cristo Jesús, y que esta enseñanza que hoy voy a dar no sea con sabiduría humana, mi conocimiento, sino con ese precioso respaldo tuyo. Gracias te doy, oh Dios. Bendice tu pueblo, bendice tu iglesia, bendice cada hermano, bendice cada hermanita, y llénalo con tu presencia. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo. Saludo a Lucía Botina, saludo a Juan Carlos Delgado Grijalva, saludamos en esta mañana a Débora Garzón. Juan Carlos Delgado dice: buen día, Pastor Alberto, gloria al Rey de Reyes, nuestro Papito Dios. Carlos Arturo Nievas, y saludamos también a nuestro pastor Freddy Escobar Mendoza, que nos sintoniza desde la hermosa municipio de Docordó, Chocó. Bueno, continuamos hoy con nuestro estudio. Hoy hay unos coros muy bonitos que he preparado. Hay unos coros antiguos muy bonitos y quiero que escuchemos este popurrí de coros. Vamos hoy a darle gracias a Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces hoy les invito a que escuchemos estos coros. No hay Dios tan grande como tú. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y estas almas se salvarán. Y estas almas se salvarán, y estas almas se salvarán con su Santo Espíritu. Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti. Porque tú me has salvado, porque tú me has salvado. Jesús, yo te amo a ti. Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti. Porque tú me has salvado, porque tú me has amado. Jesús, yo te amo a ti. Y este es el Cristo que yo predico, y no me canso de prealabar. Sana a los enfermos, echa fuera demonios, calma los vientos y la tempestad. Yo le alabo a Él, yo le alabo a Él, yo le alabo a Él, pidiéndole mejor. Yo le alabo a Él, yo le alabo a Él, yo le alabo a Él, sirviéndole mejor. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí.
Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza y llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti, para mí. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompa las cadenas. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompa las cadenas. Los cielos sean abiertas, de virtud mi alma sea llena. Y las puertas de los cielos sean abiertas, y de virtud mi alma sea llena. Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Él me ayuda a triunfar, me ayuda a vencer, su nombre es Jesús. Fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar. Y nunca termina su amor, y en Él puedo yo confiar. Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar. Y nunca termina su amor, y en Él puedo yo confiar. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y andarán en los caminos de Jehová. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y andarán en los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Ese era un popurrí de coros hermosos, viejitos, antiguos, que cantábamos nosotros hace muchos años cuando llegábamos a Cristo. Y verdad que es lindo volver a recordar un poco estos coros como una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Y hermosos estos coros que los cantábamos nosotros en nuestras iglesias y era una bendición. Quiero saludar a todos los hermanos que hoy nos sintonizan. Continuamos con este estudio panorámico de la Biblia y hoy nos corresponde estudiar o ver el segundo libro de las Crónicas. Y vamos a mirar algunos aspectos muy importantes de este segundo libro. Entonces, quiero saludar de una manera muy especial a mi hermano Leonidas Romero Morena, que nos está saludando y viendo desde Los Llanos. Que Dios lo bendiga. Al pastor y siervo de Dios y amigo Pedro Arnulfo Rojas. Quiero saludar también a mi prima Cenelia Rojas. Quiero saludar a mi hermano Francisco Bernal, que nos ve todos los días desde la hermosa ciudad de Bogotá. Francisco, Dios te bendiga. Sebastián Hernández también lo saludamos. A Almeida Solarte, Felipe Romano Ordóñez, que todos los días nos sintoniza, a Carlos Arturo Nievas, Dios te bendiga, Carlos Arturo, dice bendiciones, pastor, gracias por el estudio consecutivo de la palabra. Saludamos también a nuestro pastor y misionero Freddy Escobar Mendoza, desde la hermosa y lindo municipio de Docordó, Chocó. También saludamos a Juan Carlos Delgado Grijalva, ¿sí? Débora Garzón, y Lucía y mi prima Diana Vázquez. A todos y cada uno de ustedes los saludamos y le pedimos a Dios que bendiga sus vidas. A Fanny Bastidas Cruz, que nos ve desde la hermosa ciudad de Mocoa, y Lilian Carrasquillo Quintero, que todos los días está ahí pendiente para vernos. A Lilian con su amado esposo Juan Carrasquilla, la familia Carrasquilla Quintero. Y Nana Vanegas también la saludamos. Bueno, sin más preámbulo, entremos a mirar este segundo libro de las Crónicas, que es muy importante lo que vamos a aprender hoy.
Entonces, estamos haciendo un estudio panorámico de la Biblia y hoy nos corresponde ver el segundo libro de las Crónicas. Si no alcanzamos a verlo todo, hoy y mañana, entonces lo veremos. Pero estamos hablando y estamos haciendo un estudio panorámico. Hemos visto ya el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos 5 primeros libros de la Biblia me hablan de lo que nosotros llamamos la Torá o la ley o instrucción o enseñanza. También se conoce como el Pentateuco. Pero después vienen los libros históricos. Y hemos estudiado Josué, Jueces y Ruth. Vimos primero y segundo libro de Samuel, primero y segundo libro de los Reyes, y ahora estamos viendo primero y segundo libro de las Crónicas. Entonces, ahora decíamos que el Antiguo Testamento se divide en Pentateuco, que son 5 libros, los libros históricos, que son 12, los libros poéticos, que son 5, los profetas mayores 5 y profetas menores 12. Ya terminamos Pentateuco y ya vamos viendo los libros históricos. Después entraremos a ver los libros poéticos y después seguiremos viendo los profetas mayores y profetas menores. Entonces, ahora decíamos que hay un tiempo de afianzamiento, que son 3 libros que nos habla Josué, Jueces y Ruth. El tiempo de la monarquía unida y dividida, que es el tiempo de los reyes. Nos lo habla estos libros como son Samuel, Reyes y Crónicas. Y el tiempo después de un exilio, de un largo exilio de 70 años en Babilonia, que no lo narra Esdras, Nehemías y Esther. Entonces, vamos a mirar una cita breve de Belmont Magritte. Dice: Reyes de la historia de la nación desde el punto de vista del trono, mientras que Crónicas lo hace desde el punto de vista del altar. En Reyes, el centro de la narrativa es el palacio, pero en Crónicas lo es el templo. Reyes nos da la historia política de la nación. Crónicas nos da la historia religiosa de ellas. Porque algunos me dirán: pastor, pero es que Reyes y Crónicas casi que hablan lo mismo. Sí, podríamos decir hasta cierto punto sí. Habla Reyes habla de Salomón y habla del reino dividido. Crónicas también me habla de Salomón y del reino dividido. Pero la diferencia está en que Reyes me muestra la nación desde el punto de vista del trono, mientras que Crónicas lo hace desde el punto de vista del altar, porque quien lo está escribiendo es un hombre de altar, es un sacerdote, es un escriba. En Reyes la narrativa es el palacio, mientras que en Crónicas lo es el templo. El eje principal de Crónicas es el templo, y Reyes nos da la historia política de una nación, mientras Crónicas nos da una historia religiosa de una nación. Ahora, en hebreo decíamos que el nombre es Dray Bahat Yamim Bet, acontecimientos de los días B, pero en la versión de los 70s es Paraleipomenon, las cosas omitidas de los reyes de Judá. Pero el nombre de Crónicas fue sugerido por Jerónimo al traducir las Sagradas Escrituras, la Biblia, al latín, para representar adecuadamente la designación hebrea del libro. Sigamos. En cuanto al autor, hablando del autor, la tradición hebrea dice que Esdras escribió tanto primera como segundo libro de las crónicas, primero como el segundo libro de las crónicas, pues tiene el mismo estilo que el libro de Esdras. La fecha es alrededor del año 400 y su estilo es un estilo narrativo histórico. Ahora, ¿cuál era el propósito? Escribir la historia del pueblo de Dios a la luz del tiempo posterior al exilio babilónico, y se enfoca solamente en Judá. Se enfoca solamente en Judá. No trata para nada, en ningún momento le interesa tratar a Israel, el reino del norte, solamente el reino del sur, porque se enfoca en el templo. Ahora, tiene 3 divisiones. El libro tiene 3 divisiones. Primero, la primera parte está del capítulo 1 al capítulo 9, que me habla del reinado de un rey llamado Salomón. Del capítulo 10 al capítulo 23 me habla de los reinados de un rey llamado Roboam, que es el hijo de Salomón, hasta Atalía. Y del capítulo 24 al capítulo 36
el reinado de Joás a Sedequías. Y ya Sedequías es el que le sacan los ojos y ahí viene Babilonia y se los lleva cautivos. Entonces vamos a ir mirando estas tres divisiones del libro de Segunda de Crónicas. Si estuvieran ustedes en una clase conmigo presencial, diría, ¿hay alguna pregunta? ¿Les quedó claro? Pero pues simplemente sé que está quedando claro en el nombre del Señor. Ahora, hay una sucesión de reyes. Ahora, cuando vemos una X, una Y, una Z, y la X tiene un color, la Y tiene un verde y la Z tiene como un fucsia. El otro es como un color, bueno, claro, un color, un tono suave. Ahora, cuando vemos aquí, en la parte de arriba con X, hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Cuando es verde, hicieron lo recto delante de los ojos del Señor. Y cuando es un color como rojo, hicieron lo malo ante los ojos del Señor su Dios, más que todos los que reinaron antes de él. Los reyes del norte fueron malos. En el reino del sur hubo reyes malos, muy malos y buenos. Tengamos en cuenta eso. Todos los reyes del norte fueron malos, pero en el reino del sur hubo reyes malos, muy malos, y hubo reyes también muy buenos. Entonces es importante entender eso. Como solamente nos vamos a enfocar en el reino del sur, entonces, y Segunda de Crónicas no me habla del reino del norte, entonces vamos a ver. Salomón le sucedió su hijo Roboam, después Abías, Asa, Josafat, Jorán, Ocosías, permítame yo aquí, Atalía, Joás, Amasías, Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón, Josías, Joacás, Joacín, Joaquín y Sedequías. Y después de eso se da el cautiverio en Babilonia. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Cautiverio en Babilonia cerca del año 586. Entonces, sigamos, por favor. Entonces, sigamos, por favor. Entonces, ahora, ¿cuál es el contenido? ¿Cuál es el contenido? Hasta aquí vamos bien. Ahora, ¿cuál es el contenido del segundo libro de Crónicas? Del capítulo 1 al capítulo 9 me habla del reinado de Salomón. Del capítulo 10 al capítulo 16, el reinado de Roboam a Asa. Del capítulo 17 al capítulo 20, el reinado de Josafat. Del 21 al 28, el reinado de Jorán a Acaz. Del 29 al 32, el reinado de un rey muy bueno llamado Ezequías. Del 33 al 35, el reinado de Manasés, su hijo, que fue muy malo, a Josías. Y por último, el capítulo 36, reinado de Joacás hasta la cautividad babilónica. Como les decía, devolvámonos aquí y miremos. Hubo reyes buenos, Salomón fue bueno, Roboam, Abdías. O sea, Salomón fue malo, más bien, diríamos, cuando está de verde es malo. Dijimos que si está, bueno, de verde no, perdón. Cuando está de verde hicieron lo recto delante de los ojos del Señor. Cuando está este color hicieron lo malo y cuando está rojo fueron muy malos. Entonces volvamos acá y miremos. Salomón relativamente hizo lo bueno delante de Dios. Cometió sus errores, pero Roboam fue malo. Abdías fue malo. Asa vino a ser un rey bueno. Josafat, un buen rey. Joacás y Ocosías y Atalía, reyes malos. Después viene Joás, Amasías, Usías y Jotán, reyes buenos. Después viene Acaz, un rey malo. Y después viene Ezequías, un rey bueno. Pero su hijo Manasés fue el peor rey. Y después viene Amón, Josías, Joacás, Josías, un rey malo. Y después Joacás, Joacín, Joaquín y Sedequías, reyes malos. Josías y un buen rey. Josías fue un muy buen rey. Y todos los demás fueron malos reyes. Entonces, ahora, cuando estaba Ezequías en el reino del norte gobernando, cautiverio de los asirios. Se llevó el reino del norte cautivo, el reino de los asirios. Sigamos. Entonces,
ahora sí les decía, así está dividido el segundo libro de las Crónicas y vamos ahora sí a empezar a estudiarlo. La primera parte del capítulo 1 al capítulo 9. El reinado de Salomón. Salomón manda edificar y dedicar el templo y el pacto de Dios, así como lo hizo con David, también lo va a hacer con Salomón. Y la fama y la riqueza que tuvo Salomón. Entonces, nosotros ya hasta cierto punto hemos hablado de esto, porque cuando estábamos estudiando el segundo libro, el primer libro de los Reyes y después el segundo libro de los Reyes, hablamos de esto. Y en el primer libro de los Reyes hablamos de Salomón. Pero de todos modos, hagamos un recuento y miremos desde el punto de vista de templo, cómo enfoca el autor, porque es un autor diferente. Mientras que Reyes es escrito por Jeremías, Crónicas es escrito por Esdras y en un tiempo totalmente diferente. Entonces, Dios aparece a Salomón en sueños, diciéndole, ofreciéndole cualquier cosa que le pida. Y él pudo pedir riquezas o poder, pero pidió sabiduría y Dios le concedió junto con el poder y las riquezas lo que no pidió. No habrá otro rey en la historia que se le compare. No otro rey tan rico como él. El único rey que supera a Salomón es el Señor Jesús, de quien Salomón es una figura y tipo, a quien realmente apunta. Entonces, acuérdese que Dios se le apareció a Salomón en sueños y le dijo, pídeme lo que quiera. Y ahí vemos cómo Salomón entonces le dijo, Señor, yo no sé, yo realmente no sé ni siquiera cómo guiar a este pueblo. Lo único que te pido es que me des sabiduría para hacerlo. Y el Señor le dijo, por cuanto no me has pedido riquezas o no me has pedido poder, sino sabiduría, te añado lo otro también. Y vemos que fue uno de los monarcas más ricos que la historia ha conocido. No hay otro igual a él. No había otro igual a él. Entonces, continuemos. David preparó toda la materia prima, los obreros y los planos para la construcción del templo. Eso lo veíamos ayer. Pero no se lo permitió porque sus manos había derramado sangre. Entonces, a raíz de eso, Dios le dijo, ya no lo harás tú, lo hará tu hijo. Entrégale todo a tu hijo y dale las indicaciones para que tu hijo, cuando esté en el trono, me construya un templo. Entonces Salomón entendió la magnitud de la tarea que tenía y sabía que los cielos no pueden contenerlo y mucho menos un templo hecho por manos humanas. Y se describe la gloria y la magnificencia del templo en todos sus detalles. El cronista intenta recrear cómo era el templo para sus oyentes que volvieron del exilio babilónico, pudiera más o menos imaginarlo, visualizarlo, tener una idea de cómo era ese templo. Un templo majestuoso. Recuérdese que Salomón lo mandó a construir. Después pasaron 300 años hasta que vino un imperio llamado Babilonia y se los llevó cautivos y destruyó el templo. Pero una generación, muchas generaciones durante más de 300 años que contemplaron la majestuosidad del templo que había mandado a construir Salomón. Llevaba 3 siglos construido en pie y seguía conservando la misma belleza desde el inicio, desde que se construyó. Hermanos, esto es hermoso, esto es maravilloso. Pero después vino un rey llamado Nabucodonosor y lo destruyó y no quedó nada en pie. Ahora, regresan del exilio una nueva generación que había pasado más de 70 años de cautiverio y habían pasado otro tiempo más y regresan y están viviendo en Jerusalén, pero no conocían la majestuosidad del templo antiguo. El templo que ellos ya contemplaban era el templo que había mandado a construir Zorobabel por orden de un rey llamado Ciro. Entonces, el cronista, en este caso Esdras, quiere más o menos que la gente se pueda imaginar, visualizar la belleza y el esplendor de ese templo. Todo el oro y el mobiliario no significaban nada si la presencia de Dios no estaba allí. Y eso pasaría hoy, hermanos.
Hay iglesias hay templos, no hablemos de iglesia porque iglesia somos todos, usted y yo somos la iglesia de Cristo. La palabra iglesia significa eclesía, congregación, reunirnos, estar juntos, estar alabando a Dios. Usted y yo somos la iglesia de Cristo, pero nos reunimos en templos hechos por manos humanas. En este caso, Dios iba a habitar en este templo. Este templo hecho por manos humanas, en este caso por Salomón, iba a ser dedicado para que la gloria de Dios estuviera y reposara ahí. El Shekinah de Dios estuviera allí. Hoy tenemos templos muy hermosos, hermanos, pero no sirve de nada un templo si la presencia de Dios no está ahí. Por eso el arca fue traída y la gloria de Dios llenó el lugar, tanto que los sacerdotes no pudieron estar en pie para ministrar. Cuando un lugar cuando la dulce presencia de Dios está en un lugar, hermanos, la gente no puede soportar esa presencia de Dios. No puede soportar esa presencia de Dios. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero hace muchos años yo cantaba una canción, me acuerdo en la iglesia, que decía: la dulce presencia de Dios está aquí en este lugar. Cristo de la gloria vino y nos quiere bautizar. La dulce presencia de Dios está aquí en este lugar. Cristo de la gloria vino y nos quiere bautizar. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor, deja que el Espíritu Santo sane tu vida, cambie tu vida por una mejor. Y hermano, es la verdad. Hoy la presencia de Dios está aquí, hermanos. Yo puedo sentir su presencia, cómo te ministra y cómo me ministra. Cómo está allá en donde estás, ahí en tu hogar, ahí en tu oficina, ahí donde estás recibiendo esta palabra, estás haciendo este estudio, ahí donde estás sentado en tu oficina, ahí donde estás sentado en tu escritorio, ahí donde estás con un lápiz, un lapicero tomando apuntes, ahí está la presencia de Dios y Él está ministrando tu vida. Ahí donde estás, tal vez eres una ama de casa y estás escuchando esta palabra, pero estás ahí haciendo el almuerzo, estás ahí adelantando. Ahí está el Espíritu Santo ministrando a tu vida. Y ahí terminó Salomón de dedicar el templo con una oración y recordó las misericordias de Dios hacia su pueblo cuando éste se volvía arrepentido hacia él. Recuérdase que grandes y maravillosas son sus obras. Oh, el Señor es grande y misericordioso, lento para la ira, pero grande en misericordia. Y entonces en 2 de Crónicas 6:42 dice: Señor y Dios, no rechaces a tu ungido, acuérdate de tu gran misericordia para con David, tu siervo. Y Dios le dijo: voy a reposar, voy a llenar esta casa de mi gloria. Y esta casa fue llena de su gloria. Hermano, hoy ya no hay un templo físico, escúcheme, ya no hay un templo físico en Jerusalén, porque ese templo fue destruido por el Imperio Romano. Pero hermano, usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Él no necesita habitar en templos hechos por manos humanas. Necesitas hombres y mujeres que le digan: heme aquí, Señor, úsame a mí, envíame a mí, lléname de tu gloria. Hoy díselo: lléname. Lléname, lléname, Espíritu Santo, lléname, lléname, oh Dios, lléname. Ahora, la única razón por la que Dios nos perdona es porque puso nuestros pecados sobre Jesús. Y una vez que murió por nosotros, su sacrificio fue suficiente para pagar nuestra deuda. Dios no va a romper su palabra. Si Él prometió perdonarnos a través de Jesús, así lo hará. Dios contestó la oración de Salomón con la promesa de escuchar a su pueblo y perdonarlo si venía al arrepentimiento. Por eso cuando Jesús vino a la tierra, su mensaje fue un mensaje de arrepentimiento. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y hermano, hoy si un alma viene, alguien le dice: Señor, perdóname, límpiame, Señor, desarraiga de mi vida toda iniquidad, toda maldad, todo pecado. Y yo quiero, Señor, volver a ti.
Yo quiero que tomes mi vida. Yo quiero que me perdones. Yo quiero que me limpie. Él escucha esa oración y Él viene a tu vida o viene a mi vida. Lo hizo hace muchos años. Lo hará contigo también. Él viene hoy. Y si hay alguien que está escuchando este mensaje y le quiere decir hoy al Señor Jesucristo: Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Perdona mi vida y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y lo hace con toda sinceridad. Él va a venir a tu vida y va a cambiar tu vida. Y a partir de este momento, tu vida es otra. Tu vida, eres una nueva criatura, porque así lo declara la Escritura. ¿Sí? En Corintios dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahora, segunda de Crónicas, por eso capítulo 7, versículo 14 dice: si mi pueblo, sobre mi cual mi nombre es invocado, y oraren y se humillan y buscan mi rostro y se apartan de sus malos caminos, yo los escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero ¿cuál es la condición? Que su pueblo se humille, su pueblo lo invoque, su pueblo se humille, su pueblo lo invoque y su pueblo se arrepienta, se aparte. Porque el arrepentirse, el arrepentimiento genuino está en dejar los malos caminos. Decirle: Señor, ya no más, ya no voy a pecar más, ya no quiero hacer más esto. Por eso segunda de Crónicas 7:14, Dios está haciendo un pacto con Salomón y entonces le está diciendo en ese pacto: si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuántas veces usted y yo hemos hablado de este pasaje maravilloso de las Escrituras? Pero este pasaje es escrito en la época por Esdras, escrito en la época después de que Esdras había regresado, del pueblo había regresado de un largo exilio, pero lo está escribiendo en el contexto, lo está escribiendo cuando Salomón está dedicando el templo. Y le está diciendo al pueblo: humíllense, invóquenme, oren, vuelvan su rostro. Pero también algo muy importante: apártense de sus malos caminos. Y yo creo que hoy más que nunca este mensaje es concerniente a un país como Colombia. Iglesia, oremos por Colombia. Que Colombia vuelva otra vez a invocar el nombre de Jehová. Que Colombia se humille y que Colombia vuelva a orar y que vuelvan a buscar el rostro del Señor. Y todos nos apartemos de nuestros malos caminos. Y yo sé que Dios va a escuchar la oración de su pueblo y va a perdonarnos y va a sanar de nuevo a Colombia. Colombia tiene que volver a Cristo. Y hermano, la iglesia tiene que ser una iglesia de oración. Y la iglesia tiene que ser una iglesia de que busca a Dios de todo su corazón. Hermano, este pacto que Dios está haciendo con Salomón, hermanos, lo está haciendo con un pueblo que se supone que le conoce, pero un pueblo que se ha apartado. Un pueblo que se ha ido por malos caminos. Un pueblo que ha apostatado, hermano. Y hoy este mensaje primeramente es para la iglesia de Jesucristo. Hoy la iglesia se ha ido apartando lentamente. Yo conozco el evangelio hace casi ya 40 años. Y yo sé lo que eran los hombres de Dios. Muchos de mis pastores antiguos. Siervos comprometidos, hermano, que amaban solamente las almas y amaban era predicar el evangelio y hablarle a la gente de arrepentimiento. Pero hoy muchos se han ido apartando y han apostatado y han ido más en pos de un mensaje, más de una prosperidad, una teología de prosperidad y una teología, hermano, donde le dicen a la gente: no pasa nada. No, hermano, si el pueblo no se humilla, si el pueblo no ora, si el pueblo no busca el rostro de Dios y no se aparta, hermano, Dios no va a escuchar. Y el primero que Dios quiere es que la iglesia vuelva a Él, que la iglesia le busque, que la iglesia le invoque, que la iglesia se humille y que la iglesia ore.
¿Dónde están los pastores que oran? ¿Dónde están los pastores que se humillan y los pastores que buscan el rostro de Jehová? Y Dios nos está diciendo hoy, apártate de los malos caminos, porque yo quiero escuchar un pueblo. Yo quiero escuchar un pueblo que verdaderamente me busque en espíritu y en verdad. Y yo lo voy a escuchar y lo voy a perdonar y voy a sanar. Hoy es un tiempo, hermano, de sanidad. Hoy es un tiempo de buscar de Dios. Esta palabra está escrita para recordarnos a nosotros. Tristemente, el pueblo, más adelante vemos como Salomón, Dios le bendijo grandemente, pero apostató y se fue tras dioses ajenos. Y se olvidó de este pacto que estaba haciendo Dios con él, renovando el pacto que había hecho con su padre David. Y por eso Dios lo engrandeció. Amén. Y Dios lo empezó a engrandecer y vino riqueza y fama. Y a lo mejor, mis queridos hermanos y aún pastores que me escuchan y siervos de Dios, Dios nos bendice. Y tal vez te ha dado fama y te ha dado de pronto reconocimiento. Pero a medida que Dios te dé reconocimiento, te dé fama, te bendiga económicamente, nunca te olvides de dónde has salido y quién eres. El templo fue el principal logro del reinado de Salomón. Además, el cronista enumera las ciudades que edificó, batallas que ganó, fiestas que guardó y cómo su fama se extendió por doquier. La reina de Saba escuchó de su sabiduría y de su esplendor de su reino. Y la reina dijo, no podía creer que con lo que me contaban hasta que vine y lo vi con mis propios ojos. Lo cierto es que ni siquiera me habían dicho la mitad de tu gran sabiduría. Tu fama excede a todo lo que había oído. Hermanos, es cierto. Y tal vez Dios te pueda dar a ti riqueza, te pueda dar fama, te pueda dar reconocimiento, te pueda permitir que te honren y te puede llevar a lugares muy altos. Pero donde te lleve el Señor Jesucristo, a donde Él te coloque, siempre recuerda que todo es por su misericordia. Y tristemente Salomón, a medida que fue enriqueciéndose y cogiendo más fama, porque es que Salomón le llegaba, era por tractomulas. Estudiábamos que prácticamente Salomón cada año le llegaba peso en oro, más o menos unas 23 toneladas, 23, 24 toneladas de oro, sin contar más regalos que le podría llegar de otras partes y de otros reyes y de otras personas. Escúcheme, 23 a 24 toneladas de oro cada año le llegaba a Salomón. Eso es mucha riqueza. Y estamos hablando de cada año. Y reinó 40 años. Entonces se pueden ya imaginar, hermanos, toda la cantidad. Y eso sin contar la plata. Porque la plata en la época de Salomón no era tan apreciada como el oro. Y sin contar especies aromáticas, comida, todo. Todo lo que su corazón anheló tener, lo tuvo. Por eso después vamos a estudiar cómo escribe un libro que se llama Eclesiastés. Y llega a la conclusión, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. En esta mañana doy gracias a Dios, pero quiero hacer un paréntesis y quiero saludar a un siervo de Dios, un pastor maravilloso de Dios, un hombre que ha guardado la doctrina celosamente y ha sido mi maestro, William Castaño Barón. Tuve el privilegio de aprender de él historia eclesiástica y hoy quiero hacerle un corto homenaje a mi pastor William Castaño. Que Dios lo bendiga y lo siga usando grande y poderosamente. Y hay puertas abiertas de bendición para su vida. Y Dios lo llene cada día más y más de su presencia. Ahora vamos a ver la otra parte, la segunda parte, ya del capítulo 10 al capítulo 23. Porque ya prácticamente aquí vemos cómo después de la muerte, la visita de la reina de Saba y las riquezas de Salomón, se da la muerte de Salomón. Y en el capítulo 9, versículo 29 dice, los demás hechos de Salomón, los primeros y los últimos, no están todos escritos en los libros del profeta Natán,
en la profecía de Ahías, el silonita, y en la profecía del vidente Ido acerca de Jeroboam, hijo de Nabat. Rey Salomón era en Jerusalén sobre todo Israel. Reinó Salomón en Jerusalén sobre todo Israel 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y los sepultaron en la ciudad de David, su padre, y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Cuando dice la ciudad de David, estamos hablando de Jerusalén, en la ciudad de David. Entonces termina ya esta hermosa historia y terminamos ya hablando de este rey Salomón. Ahora, con Salomón, nosotros decíamos cuando estudiamos el libro de los reyes, que con la muerte de Salomón, el pueblo cayó en una división y se dividió en dos reinos, reino del norte y reino del sur. Reino del norte se conocerá como Israel y reino del sur como Judá. Reino del norte, 10 tribus lo apoyarán y reino del sur, 2 tribus lo apoyarán. Reino del norte se conocerá como Israel y reino del sur como Judá. Y entonces esa es la famosa división del reino. Por eso en Reyes leemos y reinaba en Judá y reinaba en Israel. Reinaba en Israel tal rey, reinaba en Judá. Ahora, acá no vamos a encontrar eso, porque el cronista, que en este caso estábamos diciendo que es Esdras, que es un sacerdote y escriba, él le interesa más solamente enfocarse en un solo reino, el reino de Judá, y mirarlo desde el punto de vista del templo. Es un libro para mirarlo y analizarlo desde el punto de vista del templo. Entonces, aquí vamos a ver, son solo los reyes de Judá. Entonces empezamos con el primero, Roboam, ¿sí? Después sigue hablando de los demás reyes hasta llegar a la caída de Babilonia. Entonces sigamos. Roboam, hijo de Salomón, fue arrogante al seguir el mal consejo de sus jóvenes amigos en lugar del sabio consejo de ancianos de Salomón. Jeroboam lideró una rebelión y el reino fue dividido permanentemente en dos. Roboam trató de hacer lo correcto siguiendo las instrucciones del Señor respecto a recibir a los levitas que dejaron la falsa religión instituida por Jeroboam. Y Roboam hizo lo malo delante de Dios y lo siguió su hijo Ahías, quien le ganó una batalla a Israel. Entonces aquí vemos el reino del norte, el reino del sur. El reino del norte se conoce como Israel, el reino del sur se conoce como Judá. Y fue dividido el reino en dos. Ahora, Roboam, que era el hijo de Salomón, va a reinar en Judá y su capital será Jerusalén. Y ahí está el templo que su padre edificó. Pero tristemente, Roboam era muy joven y se dejó aconsejar mal de los amigos. La situación fue esta. Vinieron a la corte y le dijeron: tu padre nos tenía muchos impuestos y estamos muy mal, pagando mucho impuesto. Por favor, bájanos un poco los impuestos. Por favor, bájanos un poco en el gravamen financiero que nos tienes y nosotros te serviremos. Pero él fue y preguntó a los jóvenes y los jóvenes le dijo: no, antes háganle una reforma tributaria y métale más impuestos. Y entonces eso hizo que hubiera una división del reino. Y tristemente, a partir de ese momento, el reino que antes estaba unido en 12 tribus quedó fragmentado en dos reinos, norte y sur. Judá, el sur, Israel al norte. 10 tribus apoyan a Israel, 2 tribus apoyan el sur, a Judá. Pero todos los levitas que estaban en Israel pasaron a vivir a Judá. Ellos salieron porque tristemente Jeroboam, que era el rey que gobernó en el reino del norte, mandó a edificar 2 becerros de oro y empezó a decirle al pueblo: este es el Dios que los sacó de Egipto. Y entonces uno lo puso en Dan y otro lo puso en Beerseba y nombró sacerdotes para esos deidades paganas en forma de toros. Y entonces los levitas decidieron salir de Israel y refugiarse en Judá. Y lo único bueno que hizo Roboam fue, y lo correcto fue, permitir que esos levitas quedaran viviendo en Judá. Continuemos. Asa, después vemos cómo, después de esto, la prosperidad, capítulo 12 y el capítulo 13, el reinado de Abías.
y todo. Y en el capítulo 14 el reinado de Asa. De Roboam a Asa. Y en el reinado de Asa, Asa derribó los ídolos de madera sagrados y llamó al pueblo a darle el culto apropiado a Dios. Cuando los etíopes salieron contra Judá con un gran ejército, Asa clamó a Dios y él le dijo y le dio a Judá la victoria. Asa confió verdaderamente en el Señor cuando fue advertido a mantener la confianza en Dios. El Señor estará con ustedes. Si ustedes están con Él, si lo buscan, lo hallarán. Pero si lo dejan, también Él los dejará. Israel pasó mucho tiempo sin un Dios verdadero, sin sacerdote que los instruyera y sin ley. Y cuando en su angustia se volvieron al Señor, Dios de Israel, y lo buscaron y lo hallaron. Segunda de Crónicas, capítulo 15. ¿Sí? Y ahí vienen entonces las reformas religiosas de Asa. Asa comenzó bien, pero con el tiempo se alejó de Dios. En el año 36 de su reinado, Israel fue a la guerra contra Judá, pero en lugar de clamar otra vez a Dios, Asa hizo un tratado con los asirios y Judá ganó la batalla física, pero Asa perdió su batalla espiritual. Los ojos del Señor están contemplando toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que mantienen hacia Él un corazón perfecto. Pero en este caso, tú has actuado como un necio. Por eso ahora en adelante te verás más envuelto en más guerra. Aunque Asa derribó los lugares altos, estos se reconstruyeron de nuevo y Josafat tomó medidas para derribarlas de nuevo. El cronista muestra cómo Josafat fue un buen rey y su fama se extendió por toda la región. En el capítulo 17 ya me habla de un nuevo rey, un rey llamado Josafat. Su gran error fue su alianza con el malvado rey Acab. Y Josafat mantuvo su confianza en Dios, orando al Señor y creyendo en Dios sería fiel a sus promesas, y así lo fue. Eventualmente los lugares altos se reconstruyeron de nuevo y una vez más hubo necesidad de derribarlos, pero sería después el rey Josafat. Ahí entonces vemos cómo, hermanos, ya sigue la historia de estos reyes. Ahora vienen reyes y reina malvados. Joram, a diferencia de su padre y abuelo, no confiaba en el Señor y siguió los caminos de los reyes de Israel, es decir, fue un apóstata. Joram abandonó completamente el Señor. Era tan malo que cuando murió la gente ni siquiera lo lloró. Entonces aquí ya vemos, hermano, otros reyes que ya nos habla, hermanos, del capítulo 21, el reinado de Joram de Judá. Joram abandonó completamente al Señor, como decíamos, y era tan malo que cuando murió la gente ni siquiera lo lloró. Ocosías, su hijo, tomó el poder y es asesinado por Jehú, quien exterminará la casa de Acab. Atalía, esposa de Joram y madre de Ocosías, usurpa el trono y asesina a todos sus nietos, excepto uno, pues pertenecía a la familia de Acab y quiso destruir el linaje de David. Entonces ahora ya es una reina la que sube al trono. Ya es una reina que se llama Atalía. Y cómo esta mujer usurpa el trono. Entonces ya vamos a entrar a la tercera parte, que es de los capítulos 24 al capítulo 36. 4 reyes buenos, Joás, Amasías, Azarías y Jotam, y un rey muy bueno, el reinado de Ezequías, pero los últimos reyes y el cautiverio babilónico. Pero eso ya lo veremos mañana, esta parte 3, ya la empezaremos a estudiar mañana,
para entrar a estudiar ya después los libros de Esdras, Nehemías y Esther. Y terminaríamos de ver lo que nosotros conocemos como los libros históricos. Libros históricos. Oremos y démosle gracias a Papito Dios. Padre, yo te doy muchas gracias, Señor, por esta palabra. Esta palabra quedó escrita, Señor, para que recordarnos, hablarnos, confrontarnos y decirnos que estás dispuesto a escuchar a un pueblo que se arrepiente. Que estás listo tus oídos a escuchar a un pueblo que deja sus malos caminos. Que estás listo a restaurar y a sanar una tierra que de todo corazón te busque. Padre, ayúdanos a buscarte de todo corazón. A estar continuamente en oración. Estar continuamente buscando tu presencia, Señor. Guarda tu pueblo, Señor. Guárdanos de hacer lo malo. Guárdanos de pecar. Guárdanos, Señor, de llenarnos de orgullo nuestro corazón y olvidarnos de dónde hemos salido y todas las bendiciones que hemos recibido de tu mano. Señor Jesucristo, te pido hoy en esta mañana que tomes la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que escuchan esta palabra y háblales a sus corazones. Gracias, Señor. Amén y amén. Qué bendición. Saludamos a la hermana Patricia Sosa, Rosa Elena Bolaños. Dios me le bendiga, hermana Rosa Elena, la mamá de Nancy Zúñiga. Saludamos también a Marley Martínez, Carmen Martínez. Dice, declaro que Colombia es para Cristo Jesús. Amén. Saludamos a Karen García Molina, a mi pastor William Castaño Barón. Bendiciones y adelante también para usted, pastor. Saludamos a Leonida Romero. Dice, los entendidos resplandecerán y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Fanny Bastidas Cruz desde la hermosa ciudad de Mocoa, la saludamos. A mi prima Elsie Amparo Joven también la saludamos. John Faber Urriago Alzate, Dios te bendiga, John Faber. Saludamos a Juan Pablo Troches, a Joana Mesa. Saludamos a Nubia Fernández. Dice, bendiciones a toda la familia de Cristo y gracias, Pastor Alberto Alfonso Rojas, por darnos estas enseñanzas de gracia. Saludamos también a Leonidas, ya lo habíamos saludado. Saludamos a mi tío Jaime Restrepo, Fano Restrepo, Milton Restrepo y Jairo Restrepo que nos ven. Saludamos a Francisco Javier Quevedo Celsi. Saludamos a Nubia Fernández. Saludo de una manera muy especial a mi primo Daniel Felipe Reyes. Saludo a mi señora madre Aida Restrepo, que Dios la continúe bendiciendo y llenando cada día más y más de su presencia. Saludamos también a mi prima María Teresa Vázquez Rojas, a Carmen Martínez y Karen García Molina. Y saludamos a María Eugenia Gómez y la familia Carrasquilla Quintero, Lilian y su esposo. También quiero saludar de una manera muy especial a mi prima Cenelia, que nos sintoniza y nos ve desde la linda ciudad de Florencia, en el Caquetá. A Francisco Bernal desde Bogotá. También quiero saludar a la familia Garzón desde la hermosa ciudad de Ipiales. A Herminia Sobeida. A Wilson Díaz Granados, a su esposa Maura, a Naela, su nietecita de 6 años, también una bendición. A Adi Almeida Solarte, también un saludo. A Carlos Arturo Nievas. Y a mi prima Diana Vázquez y Marlenita Vázquez. A todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, Dios les continúe bendiciendo. Que tengan un feliz y bendecido día. Y que la gloria de Dios esté sobre ustedes. Mañana terminamos este segundo libro de las Crónicas y empezamos a hacer una introducción a otro maravilloso libro histórico como es el libro de Esdras. Que Dios les continúe bendiciendo.